Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en las cifras, en la estrategia de uno de los pesos pesados financieros de Argentina, Grupo Financiero Galicia, GFG. Tenemos acá el informe de resultados del segundo trimestre de 2025, fresquito del 26 de agosto. Exacto. Y la idea es esa, ¿no? Sacar lo clave del reporte. Entender los números, sí, pero sobre todo ver qué onda con ese movimiento gigante que fue integrar el negocio de HSBC Argentina, que ahora internamente le dicen Galicia Más. Queremos ver cómo está el grupo y para dónde va. Tal cual. Vamos a ver los números consolidados del holding y después vamos a ir desarmando las partes. Banco Galicia, la Fintech Naranja X, Galicia Seguros, Fondo FIMA. Y todo esto, claro, mirando el contexto. La macro, las regulaciones, que el mismo informe lo menciona. Ah, y un detalle técnico pero importante. Todo está ajustado por inflación con la NIC 29, fundamental en Argentina para comparar bien. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos por ahí, por la noticia que parece dominar todo. La integración de HSBC. ¿Cómo fue eso en la práctica? ¿Qué hicieron? Mira, fue una reorganización interna grande, digamos. Contablemente lo hicieron valer desde el 1 de enero de 2025, aunque la compra se cerró después. Básicamente, Banco Galicia absorbió al ex HCB, que por un tiempito se llamó Banco GGAL. Y lo mismo pasó con la gestora de fondos. Galicia Asset Management se quedó con la de HSBC, GGAL Asset Management, y otra sociedad del grupo, Sudamerican Holdings, absorbió a GGAL Participaciones. Integraron todo, bancos, gestión de activos, otras empresas que tenían. Entiendo. ¿Y por qué hicieron esta mega operación? ¿Qué dice el grupo? ¿Cuál es la lógica? El informe habla de varias cosas. Primero, optimizar y combinar recursos. Eso suena a buscar eficiencia, ¿no? Ahorrar costos. Después, consolidar productos y servicios, tener una oferta más fuerte. Mejorar la experiencia del cliente, unificando plataformas, atención, supongo. Y el objetivo final, dicen, es fortalecer su ecosistema financiero, para crecer de forma, ellos usan la palabra sostenible. Y para poder comparar este trimestre con el anterior, ajustaron los números del primer trimestre de 2025 como si la fusión ya hubiera estado hecha desde entonces. Ok, tiene sentido. Ahora, vamos a los números duros. ¿Cómo le pegó todo esto, la integración, el contexto, a los resultados consolidados del Grupo Galicia en este segundo trimestre? Bueno, acá viene el primer número fuerte. La ganancia neta del grupo fue de 172.637 millones de pesos. Que sí, suena mucha plata, pero es un 70% menos que en el mismo trimestre del año pasado, el Q2 de 2024. 70% menos. Sí. Y si miras el semestre entero, los primeros 6 meses de 2025, la caída acumulada es del 67%. Es una baja muy, muy fuerte. ¡Wow! 70% menos de ganancias año contra año. Es un golpe. ¿Y eso cómo se ve la rentabilidad para los accionistas? Veo acá el ROE. Exacto. El ROE, el retorno sobre el patrimonio neto promedio, quedó en 9.5% para el trimestre. Y para ponerlo en perspectiva, esto es, son 3.330 puntos básicos menos. O más fácil, 33.3 puntos porcentuales menos que el ROE del Q2 del año pasado. Una caída brutal en la rentabilidad del capital. El ROA, que mide la rentabilidad sobre los activos totales, también bajó. Quedó en 1.9%. Otro indicador clave que siempre miramos en los bancos, la eficiencia. ¿Cómo anduvo GFG ahí? Lo veo en 43.1%. Sí, y acá acordate que en eficiencia un número más alto es peor. Quiere decir que gastan más para generar ingresos. Ese 43.1% es 1.120 puntos básicos, o sea, 11.2 puntos porcentuales, más alto que en Q2 de 2024. Se deterioró la eficiencia operativa. Parte de esto, quizás es esperable en medio de una integración tan grande que siempre trae costos extra al principio, pero hay que mirarlo de cerca. Claro, la fusión agranda, pero también cuesta al inicio. Y hablando de agrandarse, más allá de la caída en la ganancia, el tamaño del grupo ahora es impresionante, ¿no? Sin duda. El informe tira cifras que te dan una idea de la magnitud. Más de 11.000 colaboradores, 480 sucursales y puntos de contacto, más de 19 millones de cuentas de depósito. Y 15 millones de tarjetas de crédito.
Y lo más importante para la estrategia, creció su participación de mercado. Juntando Banco Galicia y Naranja X, tienen el 15.3% de los préstamos al sector privado. Y en depósitos privados, un 17.5%. Se consolida como uno de los líderes totales del país. Con el Banco, Naranja X, Galicia Seguros, Fondos FIMA y otras como Inviu, Nera. Bien, esa es la foto general. Ahora si ponemos la lupa en el banco, en Banco Galicia, ya con HSB adentro, con Galicia Más, ¿qué cuentan esos números? La misma historia. Sí, lamentablemente, sí. La tendencia es parecida a la del grupo. Incluso la caída año contra año es un poco más fuerte. El resultado neto del Banco Galicia solo fue de 97.756 millones en el trimestre. Pero comparado con el Q2 de 2024, que no tenía HSBC, la caída es del 76%. Y el ROE trimestral del banco, 7.6%. También una contracción fuerte. 76% de caída en la ganancia del banco principal. ¿Cuáles son las causas que da el informe para esta baja tan marcada comparada con el año pasado? El reporte apunta a dos factores principales. Primero, menor resultado por intereses. Cayó un 36% contra Q2 2024. Eso sugiere que los márgenes del negocio de prestar y tomar depósitos están apretados. Y segundo, y este es un punto sensible, un aumento muy fuerte en el cargo por incobrabilidad. Subió un 192%. Para. Detengámonos ahí. ¿Qué es exactamente ese cargo por incobrabilidad? ¿Y por qué es tan relevante que haya subido tanto? Es la plata que el banco tiene que separar, que guardar, por si algunos clientes no pagan sus préstamos. Es una reserva para posibles pérdidas futuras. Que haya subido un 192% año contra año quiere decir que el banco ve, o espera, mucho más riesgo de que los préstamos que dio no se cobren. Tuvo que provisionar casi el triple que el año pasado para cubrir esas posibles pérdidas. Y a eso se sumó también un aumento en los gastos operativos, seguro por la integración. Entendido. Más previsiones por riesgo y menores márgenes explican la caída anual. Pero veo algo interesante si comparamos este trimestre con el anterior, con el Q1 de 2025. Ahí el resultado del banco mejoró un montón. Un 219% de suba trimestral, dice acá. Correcto. Y esa mejora secuencial, Q2 contra Q1 de 2025, es una señal, bueno, quizá un poco más alentadora, o que muestra otras cosas. ¿Qué la impulsó? Varias cosas. Mejoró un poco el resultado por intereses, un 8% más que en Q1. Hubo mayores ganancias por diferencia de cambio, un salto del 254%, seguro por movimientos del dólar oficial. Y un punto clave en Argentina, una menor pérdida por la inflación, lo que se llama resultado por posición monetaria neta. La pérdida fue 31% menor que en Q1. Y el informe dice que esto es por la desaceleración de la inflación que se vio en el segundo trimestre. Todo esto, bueno, compensó y hasta superó el hecho de que el cargo por incobrabilidad también subió respecto al Q1, un 27% más. O sea, comparado con el arranque del año, el banco mejoró en la parte operativa y le jugó a favor la menor inflación, aunque el tema de la calidad de los préstamos siguió apretando. Hablando de eso, ¿cómo están los indicadores de riesgo de la cartera? Y acá las señales son de cuidado. El ratio de cartera irregular, que mide qué porcentaje de los préstamos está con problemas de pago, subió al 4.4%. Venía del 2% el año pasado y del 3.1% del trimestre anterior. Es un deterioro claro, consistente. Y relacionado con esto, la cobertura de esa cartera irregular con las previsiones que hablábamos bajó bastante. Ahora está en 117.9%. Cubren casi 1.18 veces la cartera mala, pero antes el colchón era más grande. Menos colchón y más préstamos complicados. Para prestarle atención. ¿Y la solvencia? El capital del banco. El ratio de capital total bajó a 23.7%. Venía de 28.8% un año atrás. Pero hay que decir que sigue siendo un nivel muy sólido, cómodamente arriba de lo que pide el Banco Central. Por otro lado, la integración sí se notó mucho y para bien en la escala. La cuota de mercado en préstamos del Banco Galicia subió 2.6 puntos, al 14.5%. Y en depósitos el salto fue mayor todavía.
5.5 puntos más, llegando al 16%. La fusión claramente los potenció en el mercado. ¿Algún otro dato interesante del balance del Banco Galicia ya fusionado? Sí, un par de cosas. Los activos totales crecieron 50% en un año, impulsados sobre todo por un aumento gigante del 124% en préstamos, claro, por sumar a HSBC. Los depósitos también crecieron fuerte, 72%. Emitieron obligaciones negociables, buscando plata en el mercado, y un dato muy estratégico. El banco bajó mucho su exposición neta al sector público. Pasó de ser el 42% de los activos en Q2 de 2024 a solo el 19% ahora. Es un cambio de perfil de riesgo importante. Los ratios de liquidez, dice el informe, bajaron respecto al año pasado, pero siguen bien. Clarísimo el panorama del banco. Pero como decíamos, GFG es más que el banco. Vamos a Naranja X, la fintech. ¿Cómo le fue a Naranja? Naranja X tuvo un resultado neto de 32.130 millones. Y acá la historia se repite. Igual que el banco y el grupo, es una caída interanual fuerte, del 71%. Su ROE también bajó, quedó en 13.8%. Y la causa principal, de nuevo, muy parecida a la del banco, un fuerte aumento del cargo por incobrabilidad. En el caso de Naranja X, subió 160% año contra año. O sea que la fintech también está sintiendo fuerte el tema de la calidad de sus préstamos. Exactamente. El ratio de irregularidad de la cartera de Naranja X subió al 8.7%. Es un nivel bastante alto, ¿no? Refleja un poco el riesgo de los segmentos que atienden, que suelen ser de más riesgo que la banca tradicional. Algo distinto al grupo consolidado es que su ratio de eficiencia se mantuvo más estable. Incluso mejoró un poquito respecto a Q2 2024. Parece que controlaron los gastos un poco mejor en relación a los ingresos. Interesante esa diferencia en eficiencia. Bueno, cambiemos de rubro. Galicia Seguros. Acá los números también incluyen a las aseguradoras de HSBC, ¿no? Correcto. Galicia Seguros, ya con las operaciones ex-HSBC adentro, tuvo un resultado neto de 12.548 millones. Esto es un 36% menos que lo que había ganado Galicia Seguros sola en Q2 de 2024, antes de la fusión. El ROE sigue siendo altísimo, 51.3%, pero es bastante menor al del año pasado, que era una locura. Un ROE del 51% sigue siendo una bestialidad. Si te gusta, dale like y suscríbete, por favor. Pero, ¿qué pasa con la rentabilidad del negocio mismo de seguros? Hay un indicador clave para eso. Sí, el ratio combinado. Y acá la noticia no es buena. Subió a 116.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que la aseguradora cobró de primas de seguros vendidos, tuvo gastos por siniestros, costos, reaseguro, por $1.16. O sea, el negocio puro de vender seguros dio pérdida técnica. La ganancia final vino de los resultados financieros, de las inversiones que hacen. Es algo común en el sector hoy en Argentina, pero un ratio combinado tan alto marca una presión fuerte. Clarísima. El negocio de seguros en sí no fue rentable. Las inversiones salvaron las papas. Y para terminar con las unidades principales, nos queda Fondos FIMA, la gestora de fondos comunes. ¿Cómo anduvo FIMA? Acá el panorama cambia bastante. Es la buena noticia del trimestre en cuanto a crecimiento de ganancias. Fondos FIMA, también ya con la gestora de HSBC integrada, reportó un resultado neto de 27.031 millones. Esto es un 61% más que en el Q2 de 2024, comparado con FIMA antes de la fusión. El motor de esto fue el fuerte aumento de los activos que administran. ¿Cuánto crecieron esos activos? ¿Y qué porción del mercado tienen ahora? Los activos bajo administración crecieron un 39% en un año. Llegaron a una cifra impresionante, 10.4 billones. Ojo, billones con B, millones de pesos. Y su participación de mercado también subió, al 15.5% de toda la industria de fondos comunes en Argentina. Este crecimiento de la plata que manejan es lo que empujó los ingresos de FIMA, sobre todo por las comisiones que cobran. Parece que supieron aprovechar el contexto donde la gente busca dónde invertir. Bien. Entonces, tenemos un cuadro variado. Presiones fuertes en banco y fintech por el crédito, desafíos técnicos en seguros, pero un muy buen desempeño en fondos.
El informe también habla de cosas que pasaron después del cierre del trimestre y de cambios regulatorios. ¿Qué es lo más importante ahí? Bueno, después del 30 de junio, el grupo pagó dividendos en efectivo en julio y agosto. Hubo un cambio importante arriba en Banco Galicia. Diego Rivas asumió como nuevo CEO desde septiembre. Fabián Con, que estaba ahí, sigue como CEO del Grupo Financiero Galicia, del holding. Además, el grupo salió a buscar más plata. Hizo una nueva emisión de obligaciones negociables en dólares en agosto. Y en el frente de la sostenibilidad, lo que llaman ASG, ambiental, social y de gobernanza. Línea de crédito específica para pymes con foco sostenible. Una colaboración con BASF y Nera, otra empresa del grupo, para mapear malezas digitalmente y usar menos insumos en el campo. Y que los reconocieron entre las 5 mejores empresas en el ranking Merco ESG Argentina. Son señales de que le están prestando atención a eso. Y para terminar, la parte regulatoria, que suele ser densa en Argentina. ¿Qué destaca el informe? Sí, el informe muestra un banco central muy activo en el segundo trimestre. En vez de marear con los números de las comunicaciones A, que son un montón, lo importante es entender qué tipo de cambios hubo. Tocaron cosas clave, normas cambiarias, por ejemplo, sobre los bonos BPREAL, cómo los bancos manejan sus dólares, nuevas exigencias para el riesgo operacional. Habilitaron cuentas corrientes en dólares, pero solo para recibir cheques electrónicos, e-check. Y sobre todo, hubo muchísimos ajustes a los requisitos de efectivo mínimo, lo que conocemos como encajes bancarios. ¿Y cuál es el impacto práctico de esos cambios en los encajes y las otras normas para un banco como Galicia? Impactan directo en varias cosas. Los encajes afectan la liquidez. ¿Cuánta plata tienen disponible los bancos para prestar o invertir? Porque los obligan a dejar quieta una parte de los depósitos. Eso puede afectar cuánto les cuesta conseguir plata, el costo de fondeo. También cambiaron cómo pueden usar algunos títulos públicos para cumplir esas exigencias. Las normas cambiarias afectan cómo operan con divisas ellos y sus clientes. En resumen, muestra un entorno regulatorio súper complejo, muy cambiante, obliga a los bancos a adaptarse todo el tiempo y les pega directo en el negocio y la rentabilidad. Entendido. Bueno, si tuviéramos que resumir toda esta charla sobre el informe de GFF, ¿cuáles serían las ideas clave? Sí. Eso le dio un salto de escala gigante. Más participación de mercado, consolidó su liderazgo, pero este primer trimestre post-integración muestra los costos y los desafíos del arranque. Una caída muy fuerte en la rentabilidad si comparamos con el año pasado. Un deterioro en la eficiencia operativa y señales preocupantes en la calidad de los préstamos tanto en el banco como en Naranja X. Parece una mezcla del impacto de la fusión y del propio contexto económico, ¿no? Pero no todo es negativo. Mencionaste una mejora respecto al trimestre anterior. Exacto, ese es el matiz. La caída año contra año es dura, sí, pero la mejora en la ganancia del banco contra el primer trimestre de 2025 sugiere que algo puede estar estabilizándose o mejorando, como el impacto de la menor inflación, por ejemplo. Y mientras el banco y Naranja X tienen presiones con el crédito y Seguros tiene desafíos técnicos, Fondos FIMA la rompió con un crecimiento fuerte. Es una foto con luces y sombras, digamos. La integración es claramente una apuesta a largo plazo, pero estos números muestran las dificultades del corto plazo, de la digestión. Sin duda, es una digestión compleja. Y no hay que olvidar el contexto macro argentino, inflación que bajó un poco en el Q2 pero sigue alta, y este frente regulatorio tan activo. Son factores clave que van a seguir marcando los próximos resultados del grupo, seguro. Para cerrar, me queda una reflexión dando vueltas después de todo esto. El informe nos muestra un grupo Galicia más grande, más diversificado. Mirando para adelante, pensando en esa mezcla de la fortaleza del banco tradicional, la agilidad, aunque hoy presionada de Naranja X, y el liderazgo claro de Fondos FIMA, ¿cómo podría esta estructura más potente permitirle al grupo no solo pasar esta coyuntura difícil de Argentina, sino quizás aprovechar oportunidades para ese crecimiento sostenible que buscan? Es una pregunta abierta, ¿no? Un punto clave para seguir mirando en los próximos trimestres. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.